es Dubái. ¿Cómo voy a estar viviendo esto? A nosotros los mexicanos nos buscan más para eso, para el servicio. La gente allá es muy artificial y muy vacía. Ya no hablas de ti, ya no hablas de tu familia, ya no hablas de la gente que amas o que extrañas. Maggie, en toda tu trayectoria de dejar México para vivir en Dubái, descríbeme el momento cuando más dudaste tu decisión. Fueron muchos, pero yo creo que fue cuando me tuve que despedir de mi hijo. Ese y cuando ya estaba en el avión. Ok. O sea, cuando ya estaba despegando el avión, ahí fue en donde dije, ¿sí o no? O sea, ¿sí me voy o no me voy? De hecho, el abrazo que yo le di a mi hijo fue literalmente de 5 segundos. Yo no lloré, no mostré como esta debilidad ante él, porque pues mi hijo ahorita ya tiene 10 años, pero pues en ese entonces tenía 7. Uh-huh. Entonces pues estaba más chiquito. Entonces yo solo lo abracé como si nos íbamos a ver mañana. Para mí fue muy difícil porque yo tenía muchas ganas de llorar. O sea, vi su carita y todo, pero dije, si yo muestro esta debilidad, yo se lo voy a transmitir a él. Ser mujer, hay varios temas. Eres mujer y dejas a tu hijo, ahí ya son problemas ante la sociedad a veces, pues complicados, que la gente ve, ¿no? O sea, a mí realmente es que no me importa, pero sí es complicado, ¿sabes? Porque la gente te empieza también a criticar, como, ¿cómo lo dejaste? ¿Por qué? Entonces, y sí hubieron comentarios, o sea, más adelante, conforme pasó el tiempo, pero sí como mamá, siento que eso fue lo que más a mí me dolió mucho. Me he encargado de que todo lo que he hecho sea para un bien, para, si a mí me va bien, a él le va a ir bien en su futuro. Ya después cuando me fui en el taxi, pues ya me empecé a llorar, o sea, que me fui ya empecé a llorar muchísimo. Y estando allá, en todo este tiempo, ¿qué fue donde hubo tal vez algo allá que pasó en Dubái donde dices, uy, ahorita sí me cuestiono realmente mi decisión anterior? Sí, me acuerdo una vez, yo ya estaba trabajando y mi jefa, o sea, mi equipo eran puros filipinos. Entonces mi jefa era una filipina y me dijo, vete a comer. En el restaurante pues te dan tu porción de comida. Entonces yo voy por mi comida y me da un plato lleno de puro arroz. Lleno, pero cuando te estoy hablando lleno es una montaña. Y me dice, pues ya vete a comer. Entonces, eso no fue aún lo peor. Después fue que no teníamos comedor. O sea, no teníamos un lugar para que los trabajadores comiéramos, ¿sabes? Como una mesita o algo. Entonces, en la parte trasera, pues ahí era donde nos íbamos a comer. Uh-huh. Pero no manches, o sea, en Dubái los animales callejeros son los gatos. Entonces hay gatos chiquitos, grandes, de todos, así de todos los tamaños. Entonces, me acuerdo que en esa zona, pues era donde echan la basura. Pues, o sea, es la parte trasera, ahora sí que el detrás del restaurante, ¿no? Uh-huh. Y habían más centros de consumo, entonces atrás pues es en donde ponen también como cajas y cosas así que se vayan a ocupar en el futuro. Entonces, pues ahí, entonces me dicen, o sea, yo le pregunté, le digo, ¿dónde puedo comer? Me dice, no, pues todos comemos allá atrás. Dije, pues me voy para allá atrás. Okay. Entonces me voy con mi platito, mi mandil, o sea, imagínate yo, 1.45, mi mandil, mi platito de arroz, mexicana, llegando atrás, ay no, pues era literalmente, comí, ay no, eso se va a escuchar bien tétrico, pero comí literalmente al lado de basura, o sea, de la basura. Pero espérame, lo peor fue que enfrente de mí había un carro, un deportivo, porque era un estacionamiento. Y era pues un carro deportivo, ¿sabes? O sea, que dices, creo que era un Porsche. Uh-huh. Era un Porsche. Entonces, mi contexto y lo que estaba viendo era como que no me entraba en la cabeza. Entonces, veo así mi plato. O sea, estoy sentada ahí, alrededor mío, toda la basura. Los gatos, oliendo a cigarro, porque allá la gente fuma mucho. Olor a cigarro. Y la gente, mientras yo estaba comiendo, la gente estaba fumando ahí. O sea, estaban fumando. Así se veía todo el humo del cigarro y pues yo con mi plato de arroz. Y ahí fue donde dije, ¿qué pedo? Porque aparte de eso tú dices, es Dubái, ¿cómo voy a estar viviendo esto? Digo, sí me habían comentado, ¿sabes qué? La situación, porque yo me fui para allá por medio de un amigo. Entonces yo le pregunté a mi amigo, oye, ¿hay trabajo? Que no sé qué. Me dijo, sí. Y ya, o sea, como que me contactó con la empresa y pues ya fue como que yo me fui. Y él me dijo, la situación no es como te lo dicen, ¿eh? O sea, no vas a llegar y te vas a casar con un árabe y vas a andar en un Lamborghini y ya vas a ser la mejor mujer
musulmana de aquí. No, o sea... Eso es un poco la impresión, ¿no? Que Sí. muchos tienen desde fuera, ok, Dubái es puro lujo. Ujú. ¿Qué dirías tú que es la verdadera cara que tú conociste? Obviamente esto existe, ¿no? Esa Sí. fachada del lujo. Sí existe, pero también existe la vida real. Yo diría que esta es la vida real. O sea, lo que yo les estoy platicando es la vida de millón, bueno, no sé cuántas personas iban ahí, Pero seguro. pero es la, y yo lo vi, o sea, yo lo vi, te lo puedo asegurar. La vida que yo tuve y lo que yo pasé, vi que lo vivieron miles de personas. Entonces yo diría que es la realidad, simplemente, o sea... Es justamente lo que me habías mencionado antes, que la población mayoritariamente ahí es de los trabajadores. Sí, básicamente como árabes solamente es como un 10%. Todo el 90% está entre inversionistas, turistas y trabajadores. Ok. Ajá, imagínate, pues no hay, o sea, porque a veces la gente también se piensa que tú llegas y vas a ver árabes por todas las calles. No es cierto, o sea, tampoco eso es... O sea, ves más de la India, o sea, Ok. y la mayor población de gente que vive allá es de la India. Mencionaste antes algo también súper, o sea, que yo no sabía, bueno, tal vez ya lo presentía un poco, pero dijiste, ok, para los diferentes trabajos contratan diferentes nacionalidades. Sí. Tú trabajas en gastronomía, servicio. Sí, es la hospitalidad. Exacto. Ajá. Bueno, empezamos, por ejemplo, hablando de los mexicanos. A los mexicanos nos buscan en otros países, en otros países especialmente por la hospitalidad. Ujú. Entonces, en mi caso fue, pues yo ya llevo varios años trabajando en la industria del restaurante, entonces he pasado por muchas áreas, por la cocina, por el bar, recepción, ventas, mesera, he sido hasta la balosa. De hecho, mi primer trabajo fue de la balosa y no lo recomiendo, pero mi primer trabajo fue de la balosa. A los mexicanos nos ocupan mucho para eso, porque nosotros, lo que tiene el mexicano es que pues somos agradables, siempre estamos como muy pendiente, muy cálidos y apapachamos a la gente, y más trabajando en la industria. De por sí la industria en general es eso, tú debes de dar el servicio y todo por el cliente. Claro. O sea, así es la industria como tal. Sí. Entonces, pues las cualidades que tiene el mexicano mezclado con esto, pues es un buen match, por Ok. llamarlo así. A nosotros los mexicanos nos buscan más para eso, para el servicio, por nuestra calidad de servicio que podemos dar. Ok. Pero, por ejemplo, para la construcción son más pakistaníes. A los pakistaníes, iraquíes, israelíes, todo lo que terminen. No, o sea, como más más de esas nacionalidades. Mucho Pakistán. O sea, de verdad que la mayoría de la gente que yo vi que trabajaba en construcción eran puros pakistaníes. Ok. Y conocí a algunos, o sea, de que de repente estaban en la obra, ya sabes, como buenas mexicanas, ahí el chisme. Otra cosa, también los usan para eso porque no hablan inglés. Entonces, lo que te decía, si tú no hablas inglés, te pones una barrera a muchas cosas. Entonces, tú vas para ellos, para los pakistaníes y para ese tipo de personas que trabajan en la construcción, es nada más tú vas. Tu jefe también va a ser un pakistaní, porque eso pasa también. Entonces, tu jefe te va a dar indicaciones, tú lo entiendes, pero ya no tienes con nadie más que hablar. Con nadie. Y todos tu equipo de trabajo hablan tu mismo idioma. Ok. Entonces, no es necesario. Pero pues ahí yo voy al chisme y ahí medio entienden y que no. Y conocí varias historias de eso, de que normalmente los usan a ellos, especialmente los traen para eso. Y desde que los llevan, ya se les indica que no pueden moverse. Ok. O sea, está más cabrón porque te obligan básicamente también a que no busques otra oportunidad, ¿sabes? O sea, ya te dicen, te tienes que quedar en eso y así. Y pues como la gente tiene la necesidad, la verdad, es lo que es. La gente tiene la necesidad, pues no dicen nada. Entonces Ok. así se quedan. Ujú. Ok. ¿Cuál fue para ti el primer momento cuando tuviste la idea de, ok, Dubái, me salgo para trabajar? ¿Cómo fue ese primer contacto? La idea es porque yo estaba pasándola muy mal, o sea, muy mal de donde yo vivo. Yo vengo de un contexto social, pues de la clase baja, se podría decir, ¿sí me entiendes? Entonces, yo no es como que mi papá o mi mamá me haya heredado o un negocio o una casa.
yo tuve que, mi oficio, o sea, no tengo una carrera, o sea, yo tuve que ver la manera de salir adelante como mucha gente en México, que es lo que hacemos. Ajá. Entonces, eh, yo vivía en una casa que me prestaba una amiga. El sueldo, lo que ya estaba ganando, pues ya no me alcanzaba porque en donde yo vivo, o sea, que soy o sea, ahorita actualmente vivo en San Miguel de Allende. Entonces, ahí también es muy caro vivir. Las rentas también son muy caras. Entonces, entre que sí ganaba, no ganaba, pero la renta, que esto y el otro, entonces yo ya llegó un punto más bien en donde yo ya me vi desesperada, porque aparte pues con mi hijo, entonces a mi hijo yo siempre traté como de que fuera clases de natación, de arte, que al piano, que al violín, o sea, siempre he sido como esa parte cultural y artística, me ha gustado mucho que él la tenga siempre en su vida y algún deporte. Entonces, entre todos esos gastos y así, pues ya, o sea, ya no me alcanzaba el dinero y yo decía, yo no quiero regresar a vivir con mi mamá, pues ya estoy grande, ¿no? O sea, ya tengo a mi hijo, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, necesito algo más ingresos. Entonces, por más que te esté yendo bien, en la industria de los restaurantes hay dinero, porque sí hay, o sea, te va bien con las propinas y todo. Pero te digo, vivir en San Miguel es caro. Entonces también yo sabía que era algo que yo había elegido, porque yo sí siempre he tenido bien claro, desde hace muchos años, que yo he querido algo mejor. Entonces, por eso me fui para allá, porque es un pueblito más chiquito, también proteger a mi hijo, ¿sabes? De muchas cosas. Y yo sabía que ese era el costo que yo tenía que pagar. Entonces, sí, ya llegó un momento en donde yo dije, no, 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 aquí en México no voy a poder, o sea, no voy a poder salir adelante, no voy a poder lograr comprar mi casa, que es uno de mis sueños, que es tener una casa en San Miguel de Allende, y dije, no, no voy a poder. ¿En cuánto Y nos saldría una casa ahí, en San Miguel de Allende? Ahora que yo hablamos, veo que hay mucho extranjero también ahí, si ¿no? te salen en millones de pesos, o O sea... sea, ok. Sí. Depende, por ejemplo, una casa de 2 pisos, o sea, no sé, es que hay de diferentes precios, pero sí, o sea, sí te cuesta muchísimo dinero, o sea, y te tienes ahorita ya que ir a las orillitas de San Miguel, porque ya en el centro, o sea, en el Hombre. centro, pues no, imagínate, incluso la venta o estas inmobiliarias te venden las propiedades en dólares, o sea, Ya. imagínate, o sea, así sean $100,000, ¿cuánto es en pesos mexicanos? Es Sí. muchísimo. Entonces yo decía, no, o sea, no voy a poder, no voy a poder lograr mi sueño, y eso es algo que yo se lo transmito también mucho a mi hijo, de que si él tiene un sueño, por más que sea inalcanzable para muchos, él tiene que hacerlo y lo tiene que lograr. Entonces, también yo tengo esa parte, siempre he tenido esa parte de que yo quiero esto. Entonces, cuando yo llegué a vivir a San Miguel de Allende, yo me puse a estudiar, yo estudié inglés, me iba a pláticas, clubs de conversaciones y todo, porque me empezó a mí llamar la atención y lo que te digo, te abre puertas a mejores oportunidades. Y a mí ya me habían rechazado de algunos trabajos por el simple hecho de que yo no hablaba inglés. Entonces, pues, en el servicio al cliente lo necesitas. O sea, en caso de que se complique algo, si tú sabes hablar inglés, pues es tu herramienta para... Sí. Entonces, pues ya empecé a estudiar inglés y todo. Y te digo, pasó como todo ese proceso, pero sí llegó ese punto en donde dije, ya no me está alcanzando, o sea, ya no, ya me está comiendo la renta, yo no le voy a quitar a mi hijo sus cosas, o sea, yo no le voy a quitar, porque él le gusta, en ese entonces le gustaba mucho el piano, y yo decía, yo no se lo voy a quitar, porque pues no, o sea, yo tengo que buscar otra oportunidad. Entonces, fueron noches, o sea, no te creas, fueron como noches porque no me gusta tampoco jugar con el tiempo de la gente. Y me gusta como si digo algo es porque ya sé hacia dónde voy. Entonces yo ya sabía que mi amigo estaba en Dubái. Entonces yo pasaron noches y es súper triste también porque en el momento estás de adulto checando las cuentas, ¿no? Y pues tu hijo ya está dormido y tú no sabes hacia dónde dividir el dinero o si comes o si trabajas más horas y aparte lo tenía que dejar solito. Entonces, y era estarlo checando, y eran demasiadas cosas que ya llegó un momento en que yo dije, no,
me tengo que ir de aquí para ver, o sea, tampoco sabía, ¿sabes? De que, ay, me va a ir súper bien, no. Dije, pero sí tengo que buscar algo más que me ayude a salir de esto que ahorita, como yo me siento y lo que yo quiero. Ok. Entonces, en ese momento fue en donde ya le mandé mensaje a mi amigo y todo, pero Él ya sí estaba fue ahí. Sí, él ya tenía, ay, muchísimo tiempo, como un año, creo, Ok. allá. Ajá. Entonces, yo dije, ya hablo inglés. Entonces también empecé a ver dentro de todo lo que estaba pasando en mi contexto, yo empecé a ver también mis skills, se podría decir. Dije, tengo esto, esto y esto y esto. Vamos a ver qué pasa. Lo platiqué con mi hijo. Mi hijo es un niño muy inteligente. Y yo sé que va a ver el video, porque él así, él es muy inteligente, siempre ha sido muy inteligente. Y con él yo puedo platicar de una manera impresionante, como si fuera un adulto. Entonces, yo platiqué con él y todo, lo platicamos y me apoyó, o sea, hasta a los 7 años. O sea, me dijo, sí, mamá. Me dijo, yo me quedo con mis abuelitos y yo te apoyo, o sea, como lo mismo que yo le decía a él de que siempre voy a apoyar sus sueños, él me lo dijo a mí. Ya saben, mi banda, ese fue Choco Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur, bye bye.